pasando a nuestro paciente el esófago de Barrett, ya que si estamos asumiendo que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy seguramente se encuentra a los 61 años con alguna migración del epitelio, alguna diferenciación inadecuada del epitelio. Y eso es a lo que llamaríamos esófago de Barrett. Vamos a conocerlo como una condición premaligna en donde la exposición crónica del esófago inferior hacia la cantidad importante de ácido producido en la cámara gástrica va generando un proceso de remodelación. Sin embargo, este proceso de remodelación inicia con la inflamación crónica de este epitelio que no está adaptado para las condiciones ácidas y que eventualmente esta inflamación llevará a la necrosis. Ahora, esta necrosis no nos predispone inmediatamente a la perforación. Lo que va a condicionar es un proceso de diferenciación celular a célula acelerado. Entonces, nuestro epitelio, que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ese es el epitelio normal del esófago, va a entrar en un proceso metaplásico. Quiere decir que se va a sustituir por un tipo de epitelio que va a ser el epitelio columnar no ciliado, que es el más popular en todo el tracto gastrointestinal, al menos en intestino delgado, por supuesto, y grueso, en donde vamos a tener las características necesarias para resistir con mayor eficacia esos contenidos ácidos. Sin embargo, es importante señalar que lo llamamos metaplasia porque definitivamente no es el epitelio original, no es el que genéticamente está codificado para expresarse en ese tercio, ni en ningún tercio del esófago, por supuesto. Y por lo tanto, hay esta remodelación en la arquitectura del epitelio mucoso. Ahora, esto se sigue exponiendo a un proceso de inflamación y necrosis, lo cual obliga a que haya un sistema de copiado celular mucho más acelerado. Ese sistema de copiado celular más acelerado, junto con los fenómenos proinflamatorios, nos pueden llevar al estadio final, que sería la displasia. Esta displasia es la que ya consideraríamos como un pues, problema fatídico, ya que recordemos, la metaplasia puede ser un fenómeno de adaptación muy parecido a cuando vas a tomar el sol y tu piel se torna de un color más oscuro. Bueno, pues ha recibido un estímulo irritante y se ha tenido que adaptar a él. Sin embargo, esto será reversible y fugaz. Pero si el estímulo nocivo persiste de forma constante, entonces la remodelación será completa, se acelera el copiado celular, generando la mayor probabilidad de errores en esa duplicación celular. Este es el fenómeno al que llamaremos displasia y que básicamente nos está hablando ya de un adenocarcinoma esofágico, adenocarcinoma esofágico. Entonces recuérdalo bien, el problema inicia como la enfermedad de reflujo gastroesofágico con una presión de cerrado del esfínter esofágico inferior disminuida. Refluye el ácido hacia el epitelio escamoso no estratificado del esófago. Este epitelio, a través de la inflamación y posterior necrosis, entra en un proceso metaplásico. Esta metaplasia implica que ya no tenemos nuestro epitelio escamoso original, ahora tendremos epitelio columnar no ciliar y como persiste el estímulo, este epitelio podría tener errores de diferenciación celular, a lo que llamaremos displasia y por lo tanto adenocarcinoma esofágico. Entonces, este es el camino que se sigue y lo tendríamos que estar pensando en este padeciente. ¿Por qué no lo podemos olvidar? Porque constantemente es asintomático. Quiere decir que no nos va a dar alguna característica particular aun cuando ya estemos en un estado de displasia. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es presuponer su existencia a través de la presentación de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya las conoces, la sensación de urente retroesternal, la regurgitación y en un estado avanzado, pues la disfagia. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico de este esófago de Barrett? Pues esto es muy sencillo. Nosotros lo que necesitamos es una serie endoscópica y a esa serie la llamamos esófago gastroduodenoscopía, esófago gastroduodenoscopía. No solamente necesitamos la visualización directa de las estructuras con las posibles lesiones, también es muy importante tomar la biopsia. ¿Por qué? Porque entonces patología nos podría reportar si nos encontramos en un proceso metaplásico o ya nos encontramos en un proceso displásico. Entonces, no es suficiente solamente con la visualización para establecer el diagnóstico. Es muy importante, es menester tomar la biopsia para que patología nos pueda decir en qué estado se encuentra esta transformación del epitelio en el esófago inferior.
Y al respecto del tratamiento, pues aquí habría que tener cuidado. Por un lado, podríamos tener la ablación por láser a través de los procesos endoscópicos, que básicamente van a buscar pues sustituir todo este epitelio, matar todas esas células para intentar que se diferencien lo mejor posible como células nuevas, o simple y sencillamente necesitamos quitar este tercio inferior del esófago para hacer una reconexión directa de la cámara gástrica. Esto va a cambiar la calidad de vida del padeciente sustancialmente, sustancialmente. Sin embargo, es una forma muy adecuada de evitar el cáncer esofágico, que es precisamente nuestra siguiente estación de revisión. Este cáncer esofágico lo vamos a dividir en dos tipos de cáncer y es muy sencillo recordar su ubicación. Por un lado, vamos a tener al adenocarcinoma y el adenocarcinoma, pues nada, ya lo sabes, este adenocarcinoma es el que se va a encontrar en el tercio inferior y este tercio inferior pues está típicamente asociado precisamente a la presencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y al esófago de Barrett. Entonces, si tuviéramos que pensar en los factores de riesgo, pero insisto, o sea, estas son charlas que están adaptadas para la medicina convencional, que afortunadamente tú estás también estudiando algo más innovador, algo más nuevo, que es una medicina integral. Entonces, no te cases con los factores de riesgo. Recuerda que nosotros tenemos que hablar de determinantes y determinación, pero evidentemente no toda la literatura está adaptada para ello, no ahora. En fin, si tuviéramos que mencionar algún factor de riesgo, sí que tendríamos que pensar en exactamente los mismos factores que tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett, porque finalmente es un fenómeno en tándem en el que todos están asociados los unos a los otros, ¿no? Entonces, la obesidad, el fumar, porque ya sabemos que estos van a ser factores irritantes, la acalasia, que va a ser un cierre inadecuado de nuestro esófago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por supuesto, esto de forma crónica, y evidentemente el esófago de Barrett, nos colocan en la antesala del tipo más común de cáncer en Estados Unidos, pero también en México, que sería el adenocarcinoma. Recuérdalo, estará en el tercio inferior y por lo tanto ya lo puedes asociar solamente por región anatómica a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, desafortunadamente, los pacientes que presentan esófago de Barrett tienen de 30 a 40% más posibilidades de desarrollar adenocarcinoma. Por eso es tan importante que hagamos el diagnóstico temprano de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se trate y se evite esta patología, que por cierto todos son de muy mal pronóstico. Al respecto de los dos tercios superiores, pues lo que hemos dicho es que aquí tenemos un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces, pues ya no hay mucho que pensar. Si sabemos eso, sabremos que en los dos tercios superiores del esófago, a quien encontraremos tendría que ser a un carcinoma de células escamosas. Ahora, este tipo de cáncer de células escamosas es el más común en todo el mundo. Recuerda que todo el mundo no es México y Estados Unidos. Cuando volteamos a ver las prevalencias de cáncer esofágico, si sumáramos todas, el más prevalente es este tipo de cáncer y tiene algunos factores de riesgo en común, pero otros sí que son diferentes. Por ejemplo, el fumar y el consumir alcohol sí que lo podemos encontrar en ambos, en el adenocarcinoma y también en el células escamosas, pero no es lo único. Las personas que gustan de beber líquidos muy calientes, que bueno, pues finalmente es también una agresión física hacia este epitelio escamoso y también, por supuesto, aquellos que gustan de tomar algunas bebidas de tipo cáustico. Esto es más o menos común. Por ahí alguien me comentaba que tenía una práctica, no era en este país, era cruzando la frontera hacia el sur. Pues no quiero puntualizar como inadecuado, ni mucho menos, pero solían beber pues no sé, la secreción de las glándulas anales de la mofeta, que aquí le decimos zorrillo, me parece, y eso se hacía una vez cada 2 semanas. Evidentemente, cuando nosotros lo revisamos, lo que habíamos encontrado era un carcinoma de células escamosas. Ahora, ¿qué tiene más valor, el establecer este diagnóstico rápidamente, o más bien no el diagnóstico o establecerlo, sino nuestra práctica médica occidental, o mantener los usos y costumbres en las tradiciones de cada pueblo? Yo me quedaría con lo segundo y por lo tanto prefiero infinitamente proteger ese patrimonio cultural que estarnos preocupando por el carcinoma de células escamosas. Y es precisamente por ese tipo de comentarios que ningún colegio médico me podría respaldar, pero sí que lo creo. Por otro lado,
Algunos de los compartidos, como la calasia, que sería este cierre absurdo de la cavidad esofágica, también podría estar asociado. Pero cuidado, cuando nos sorprendemos porque algunos otros países y en algunas otras regiones se toman líquidos cáusticos que uno pensaría, qué tontería, pues nada, pensemos por ejemplo en los alimentos que tienen N-nitroso. El N-nitroso, que es una estructura química que se ubica por ejemplo en las avellanas o en el cacao puro o en la Nutella que tan alegremente batiste hoy sobre algún pedazo o una hogaza de pan, pues esto contiene también un elemento que nos puede llevar a la presencia de un carcinoma escamoso. Entonces, pues si me preguntas qué es más intenso y qué es más loco, si consumir veneno de mofeta o consumir avellanas y Nutella, cacao entero, pues bueno, ¿qué te digo? Cuestión de regionalización cultural. Entonces, esta es una forma muy fácil de diferenciar a los tipos de esófago, ambos generalmente preguntados en el nacional. ¿Cuál es el problema del cáncer de esófago? Pues que típicamente cursa de forma asintomática, es muy silente y es de muy mal pronóstico porque el esófago tiene una capa serosa mínima, prácticamente inexistente, y entonces es básicamente contigua a las estructuras mediastinales. Una de las primeras manifestaciones que, sin embargo, podríamos observar en este cuadro de cáncer esofágico sería la disfagia. Primero a sólidos y posteriormente a líquidos, es decir, mientras se va disminuyendo la luz esofágica, al principio no pueden pasar los sólidos, pero si esto se perpetúa y continúa, pues tampoco podrán pasar los líquidos. Imagínate que un padeciente no puede pasar sólidos, de entrada deja de comer, y aquí ya puedes deducir lo que va a pasar con el resto de las cosas. Si no está comiendo, si no se está alimentando adecuadamente, no va a tener proteínas funcionales, tampoco estructurales, por supuesto, pero primero se van las funcionales. Y entonces, ¿cómo verías cómo verías las proteínas totales en sangre? Pues disminuidas. ¿Cómo verías la albúmina en sangre? Pues disminuida. ¿Cómo estaría el cuadro clínico de nuestro padeciente? Pues estaría perdiendo constantemente el peso. Ya está, no tenemos por qué estar buscando por tantos lados. Ahora, al respecto de la disfagia con líquidos, que va a hacer esta oclusión de la luz de esófago para el paso de los líquidos, ¿cómo te va a llegar un padeciente? Bueno, pues te va a contar todo lo que ya hemos mencionado de la disfagia a sólidos, pero además llegará seguramente muy deshidratado. Entonces, pues esto ya es algo para deducir a través del razonamiento clínico. Ahora, ¿por qué tiene este curso agresivo? Pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Tiene una capa serosa básicamente inexistente para diferenciarlo de las estructuras mediastinales y por lo tanto va a tener una gran agresividad con las estructuras adyacentes. Por eso presentan un pobre pronóstico. Y además, bueno, pues al ser asintomático y la disfagia a sólidos y a líquidos ser muy tardía, de presentación muy tardía, pues ya se establece el diagnóstico cuando lamentablemente hay poco que hacer por estos padecientes, ¿de acuerdo? Finalmente tendríamos que hacer de nuevo una serie que vamos a llamar esófago gastroduodenoscopía, perdón, para poder visualizar todas las estructuras. No nos quedamos solamente en esófago, tenemos que entrar a buscar hasta el duodeno cualquier otra alteración, ya que por lo general y por lo que estamos diciendo, no estará solo, no estará solo. Particularmente el adenocarcinoma, pues valdría la pena hacer esa serie esófago-gastro-duodenoscópica para valorar también la cámara gástrica y por supuesto el duodeno. Al respecto del tratamiento, pues básicamente lo que tenemos que hacer es quitar toda esa mucosa que tenga las lesiones cancerosas. Entonces, si es posible, si el estadio del cáncer esofágico lo permite, se hace por una resección y ablación por láser a través del endoscopio. Pero si eso no es posible, lo que necesitamos hacer es quitar todo el esófago. Si esto tampoco tiene ningún tipo de beneficio, pues nuestros padecientes entrarían a quimio-radioterapia y básicamente a medicina paliativa. Cuidado, mucho cuidado en lo siguiente, ¿eh?